Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar el puente y la zona de Aichai. De hecho, ahora mismo estamos debajo del puente. Tenemos a los camiones y coches pasando literalmente por encima de nuestras cabezas y se nota cierto temblorcillo. Ya sabéis que estas atracciones en las alturas son muy populares en China, pero yo que les tengo un miedo atroz, lo estoy pasando un poquito mal, la verdad. Ya me están entrando ganas de ir a gatas incluso, ¿eh? Estas señoras van así como si nada y yo siento un terror que me quiero y no me quiero morir. De verdad, no sabéis el reto que supone esto para mí, no estoy de broma. No me veis las piernas, pero las tengo temblando a más no poder. Saca pecho, Javierto, que vienen estos señores. Nijo, ¿qué tal? Nijo. Muy bien, todo bien aquí, sin miedo. Uy, aquí hay una de esas plataformas de cristal tan famosas. Si voy con los ojos cerrados, ¿vale? No. ¡Ah! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay! Esto es muy duro para mí, amigos. Puedes. Suficiente. Venga, valiente, demuestra. Ya, yo puedo, Javi. ¡Hoy! Puedo bailar también. Estamos en la China central, al oeste de Hunan, la provincia donde vivimos, y queríamos que vieseis este sitio porque creemos que reúne aspectos muy importantes del desarrollo en este país. Luego veremos cómo se vive abajo en los valles, pero ahora vamos con el puente, que es simplemente espectacular. Este es nuestro segundo día aquí, y cuando llegamos a la localidad de Aichai y vimos asomar por primera vez el puente sobre nuestras cabezas, nos quedamos alucinados. Yo creo que hay que estar aquí para apreciarlo al 100%, pero a ver si somos capaces de que lo viváis como si nos estuvieseis acompañando. Hay unas cuantas maneras de catalogar este tipo de obras y se pueden ordenar siguiendo diferentes criterios. Nosotros no somos arquitectos ni ingenieros, así que si cometemos algún error, pues bueno, ya nos corregiréis en los comentarios. Por ejemplo, se puede tener en cuenta la altura de la estructura, incluyendo pilares y torres, la altura de la plataforma o el tablero sobre el que se circula, la longitud total del puente en su conjunto o de las partes suspendidas, entre otras cosas. Este en concreto destaca bastante, pero no tanto por la distancia que separa a la plataforma del suelo, llegando a 355 metros de altura. Incluso podría entrar la Torre Eiffel debajo, pero también por la longitud entre los pilares, que dejan 1176 metros de estructura suspendida en el aire. Y sobre todo porque conecta dos túneles, es decir, sales de uno, pasas el puente y entras en otro, cosa que añade un extra de complejidad a la obra en su conjunto y hace que estemos ante un megapuente prácticamente único en su especie. Esa piscina es parte de un hotel, cuesta 700 yuanes la noche, unos 100 euros. No es barato, pero mira qué vistas. Con esos 1176 metros entre los pilares ocupa el cuarto puesto de China y del mundo, porque los otros tres que lo superan también están en este país. Sin embargo, ni siquiera está entre los 10 puentes más altos de China, que también domina esa categoría con auténticos monstruos que si queréis os podemos enseñar otro día. ¿Os gustaría ver vídeos en los que os mostremos las mega obras de China? ¿Tenéis complejo de señor jubilado y os encanta ver cómo construyen infraestructura? Pues nos lo podéis hacer saber dándole un me gusta a este vídeo o suscribiéndoos al canal. Cuantos más seamos, más fácil será que nos inviten a este tipo de sitios, aunque esta vez hemos venido totalmente por nuestra cuenta. Es posible que a algunos os parezca que el puente es feo o que estropea el paisaje, y os entiendo perfectamente, pero en esta parte de China hay unos cuantos cañones como este, no es algo fuera de lo normal, y hablamos de una zona que estaba aislada y tenía problemas de cara al transporte de personas y mercancías. La gente de aquí lo tenía complicado para estudiar, trabajar, comprar ciertos productos y vender los suyos. De hecho, este puente conecta una provincia con una municipalidad directamente administrada por el gobierno central, que es Chongqing, una ciudad enorme. Y en los límites entre los territorios, sobre todo cuando la geografía no ayuda, como en este caso, no es raro que haya problemas de su desarrollo porque ni unos ni otros quieren hacerse cargo de las obras. Yo no sé qué pasó en este caso, pero me consta que en algunos se han pegado incluso años negociando entre diferentes provincias para ver cómo hacerlo. Y esto también puede ocurrir a nivel más micro, entre por ejemplo dos condados. A veces vas circulando por sus límites y te encuentras con que las carreteras están así, especialmente cuando en esas zonas tanto a un lado como al otro vive poca gente. Aquí las obras comenzaron en 2007 y para cuando terminaron en 2012 algunas rutas se redujeron de manera drástica, porque por el puente pasa una autopista. Antes se necesitaba media hora para cruzar el cañón y ahora basta solo con un minuto, y eso sin contar los accidentes que
se producían en la carretera vieja. Pero con la nueva autopista, que ha sido construida en parte gracias al puente, entre otras obras, ahora solo hacen falta 8 horas para viajar desde Changsha, la ciudad en la que vivimos, hasta Chongqing, mientras que antes necesitabas 16. De hecho, la ruta vieja tenía 300 kilómetros más porque había que dar la vuelta por otra provincia, para que veáis cómo estaban las cosas. Ahora viene mucha gente a ver el puente y de paso se dan una vuelta por los pueblos y aldeas de los alrededores, que son muy pintorescos. Esto es parte de una prefectura autónoma de las minorías Miao y Tujia, que también podemos encontrar en unas cuantas provincias más. De hecho, los Miao están entre las minorías con más población, acercándose a los 9,5 millones. Este es el pueblo de Dehang, que en lengua miao significa valle hermoso. Ahora vamos de camino a una cascada muy famosa, pero antes, cuando estábamos en el pueblo, hemos visto un espectáculo con algunas de sus tradiciones. Hoy ha llovido y ha salido el sol por lo menos 5 veces ya. El clima tiene cambios muy extremos. Yo también crecí en una zona montañosa y muy lluviosa y creedme que se agradecen unas buenas infraestructuras. Nosotros al menos solíamos tener muchos desprendimientos, estos causaban accidentes y aquí tiene que ser muy parecido. Ni 15 minutos han pasado y ya ha salido el sol otra vez. Parece que van a reanudar los espectáculos. Lo mejor ha sido cuando han hecho una demostración de sus rituales tradicionales de cortejo, aunque seguramente hoy en día los jóvenes pasan un poco de ello, y la presentadora ha dicho: necesitamos una voluntaria, y Lele: yo, por favor, que quiero vengarme de mi marido por una aventura que tuvo antes de conocerme. Y nada, ha cantado un poco, le ha entregado un ramo de flores a un chico y súper contenta. A veces los sociólogos y antropólogos somos un poco críticos con estas cosas porque creemos que pueden contribuir a enfatizar los aspectos premodernos de estas poblaciones. De manera que al final, y esto puede ocurrir en todo el mundo, se ven encerrados en una especie de museo viviente que casi glorifica el subdesarrollo. Afortunadamente, al menos en este caso, vemos que también se está impulsando la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, aquí lo creáis o no, tenemos conexión 5G. Y a la noche Lele va a poder dar sus clases de mandarín online desde la casa rural sin problemas. Vamos a hacer trampa montando en el minibús porque, como siempre, vamos tarde a todas partes. Nos han comentado que estaban a punto de cerrar, les hemos llorado un poco y han dicho: venga, vale, mucho mejor. Vosotros no lo veis, pero vamos con la mochila a tope. 2 cámaras, 2 drones, lentes, acabas con la espalda machacada. Y aparte Lele me tiene que aguantar a mí, que también tiene mucho mérito. 600 metros tenemos que andar. Bueno, va a costar un poco con la mochila, pero venga. Espero que no haya monos, porque con todo lo que llevamos encima se van a poner loquísimos. Además, yo después de tanto andar vuelo peor que ellos. Qué pena que nos hemos olvidado el bañador, porque aquí hay un montón de sitios preciosos para darse un chapuzón. Bueno, yo luego a lo mejor me pego un baño medio furtivo en calzoncillos, no lo descarto. Pues sí que merecía venir a la cascada, es espectacular. El puente es una pasada, pero esto va a durar muchísimos más años y mirad qué majestuoso. ¡Otra vez nos está lloviendo! ¡Aupai! Pues ya no sé ni cuántas veces ha caído, la verdad. Para cenar hemos pedido tao hua yu, pescado de flor de melocotón. Vienen de aquí, del río, o eso es lo que nos han dicho, están muy frititos y se comen enteros. La verdad es que este sitio nos ha encantado y lo tenemos bien fichado para volver en otra ocasión de vacaciones en familia. Lo mejor es que de momento no hay tantos turistas como en otros destinos de la zona, y creo que aquí nuestra hija Baby se lo pasaría genial con el agua, que le encanta. En estos sitios se puede aprender un montón sobre las costumbres y tradiciones no solo de los Miao o de las minorías locales, sino también de los Han en otros tiempos, que a ver, además algunas de ellas todavía siguen muy vivas. Con estos terrenos tan difíciles en los que es muy complicado meter maquinaria, a menudo se siguen utilizando las mismas técnicas que hace siglos, aunque obviamente también emplean fertilizantes y pesticidas modernos. La pesca sigue siendo muy popular en China, muchos la practican, pero aquí es especialmente importante. Y luego también se crían muchas gallinas y patos, como nuestro querido Pachi. En los alrededores hay más pueblos de minorías que están más aislados y seguramente tendrán menos ingresos que este. Pero bueno, por algo se empieza y a
a lo mejor dentro de unos años también se pueden beneficiar del desarrollo del turismo o de la venta de sus productos, que a lo mejor están muy bien sin que nadie les moleste. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis dar un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!